En nuestra agenda de hoy vamos a conversar con David Pérez Hansen en Tampa a propósito del paso del huracán Idalia. En McAllen, Texas, vamos a conversar con Jorge Martínez. ¿Qué tan viable es la estrategia de Kevin McCarthy para avanzar en el juicio político contra el presidente Joe Biden? Ese será nuestro tema. En Caracas vamos a conversar con Carlos Nieto Palma, abogado especialista en derechos humanos. La ONG Una Ventana a la Libertad registró entre octubre del año 2022 y el pasado mes de julio 240 casos sospechosos de tuberculosis en 161 calabozos policiales en Venezuela. En Lima vamos a conversar con Diana Seminario. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que el gobierno va a impulsar el plan Boluarte contra la inseguridad en referencia a la mandataria del Perú y uno inspirado en el presidente del Salvador, Nayib Bukele. ¡Ah, caramba! ¿En qué consiste esto? En Montreal vamos a conversar con Héctor Palacios. Inteligencia artificial sustituirá a los usuarios de Google Meet en reuniones virtuales. ¿A dónde vamos a llegar? Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a las obras, magnas obras de infraestructura que prometió electoralmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y muchas de ellas han terminado pues en daños, en ecocidios, han terminado en elefantes blancos gigantescos, hechos de corrupción, inútiles como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Esto lo vamos a abordar con José Ramón López y José Sánchez Macías, ambos en Ciudad de México. Cuando vamos a las efemérides de este día, 31 de agosto, tenemos que en Londres, Jack el Destripador en 1888 asesina a su primera víctima, Mary Ann Polly Nichols. Estamos hablando de un asesino en serie que asesinaba con arma blanca a prostitutas en el barrio del Whitechapel, en el East End, a finales del siglo XIX. Nunca fue capturado, nunca. En 1897, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, es el primer proyector de cine. Y el 31 de agosto de 1928, en Berlín, en la exposición de radio se presenta el televisor Denz von Mihaly presenta el televisor con una resolución de 30 líneas. Estoy hablando de 1928. En 1935, el presidente Franklin Delano Roosevelt promulga la primera Neutrality Act, que prohíbe al gobierno de Estados Unidos apoyar o censurar a cualquier país que se encuentre en una situación beligerante. El 1 de septiembre comienza la guerra mundial, ¿verdad?, con la invasión a Polonia. Pero el día anterior, el 31 de agosto de 1939, se llevó a cabo la Operación Himmler. Esa operación era la provocación de Blaze. ¿En qué consistía? Un comando de oficiales de las SS nazis se visten con el uniforme del ejército polaco, se presentan en la cadena local de radio de Gleiwitz, un punto fronterizo entre Alemania y Polonia, para gritar consignas contra los alemanes e incitar a los oyentes a invadir la zona contra la Alemania de Hitler. Eso fue perfectamente planificado por los alemanes, de manera tal de que a Hitler esto le sirvió como excusa para, al día siguiente, invadir Polonia. Hoy está cumpliendo 74 años Richard Gere, y en 1951 la empresa Deutsche Grammophon presenta el primer LP. LP significaba long play, es decir, el primer disco de vinilo de larga duración. Los discos eran más cortos, se reproducían a 45 revoluciones por minuto y el LP iba a 33 revoluciones por minuto. Hoy está cumpliendo Emilio Lovera 62 años. Muy bien por él.
En 1969 falleció Rocky Marciano, el único boxeador de los pesos completos, pesos pesados, que terminó invicto en su carrera. El 31 de agosto de 1990, el Consejo de Ministros de la República Federal de Alemania aprueba y firma el acuerdo para la reunificación de Alemania. La reunificación definitiva se formalizó el 3 de octubre de 1990 con la entrada en vigencia del Tratado de Unificación. Y una fecha que muchos de ustedes deben recordar perfectamente. Hoy se están cumpliendo 27 años de aquel 26 años de aquel accidente que impactó, sorprendió a todo el mundo. El 31 de agosto de 1997, el automóvil en el que huía de los paparazzis Diana, la princesa Lady Di, se estrelló y falleció ella y falleció su pareja, el empresario egipcio Dodi Al-Fayed. Ya 26 años de la muerte de Lady Di. Y el 31 de agosto de 2016 en Brasil, luego de un proceso de destitución, finalmente es destituida la señora Dilma Rousseff de la presidencia del Brasil. Asume entonces el vicepresidente Michel Temer. 31 de agosto de 1911 nace un personaje fundamental en la música cubana, en el son cubano y en lo que después sería la salsa. Tal día como hoy, en 1911, nació el gran Arsenio Rodríguez. El 31 de agosto de 1928 en la ciudad de Berlín se estrena la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht con la música de Kurt Weill. El 31 de agosto de 1945 nació el irlandés Van Morrison. Hacemos contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Y bueno, queríamos recordarle que nosotros estamos abiertos 24/7 a cualquier hora para si usted tiene un accidente. Y nosotros siempre le decimos, es mejor que usted haga esa llamada inmediatamente. Nosotros empezamos a lidiar con los seguros, abrir los reclamos, hablar con ellos, porque lo que queremos es que usted haga hacer valer sus derechos inmediatamente. Si hay la posibilidad de una renta de un auto, usted recibe la renta del auto. Si hay la posibilidad de arreglar su carro de primero, pues entonces le damos prioridad. Y eso es lo que queremos hacer, que un accidente no le dañe el resto de la semana o el resto de los días por no tener su carro, por no tener un auto de renta, ya que en Miami no se puede estar sin auto. Así es. Por ello, tenga usted en la memoria de su teléfono móvil, de su teléfono celular, el teléfono de Hani Martínez Ward, el número. ¿Cuál es ese número? 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Y muy importante lo que dijiste, Hani, 24/7 están allí para atender en cualquier caso de accidente, ¿es así? Exactamente, y no le cobramos un centavo a usted, podemos ir a visitarlo hasta su casa, puede venir hasta nuestras oficinas de Miami Lakes o en 10 minutos por teléfono. Cuando usted nos contrata desde el principio va a tener un mejor resultado. Por ejemplo, acabamos de cerrar un cliente que nos llamó desde la escena del accidente, siguió todos nuestros pasos y pudo obtener, después de su tratamiento médico, $120,000 por sus lesiones y ahora quiere comenzar su nuevo negocio con esa compensación monetaria. Mira qué interesante esto. A ver, Hani, cuando tú dices, usted no tiene que pagar nada, pero siempre hay que pagar algo, ¿quién paga? Bueno, sí, no es que trabajamos de gratis, es que a usted no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque el seguro del culpable es el que paga el gasto de abogado. Usted nunca va a pagar nada. El seguro del culpable paga el gasto de abogado cuando ganamos el caso y si no ganamos el caso, no se preocupe. Usted tampoco nos debe absolutamente nada. Muy bien. Repito los teléfonos de Hani Martínez Ward.
855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer, 30 de agosto, se conmemoró el Día de las Desapariciones Forzadas. Y según un trabajo de la Deutsche Welle, esto tiene una incidencia lamentablemente de envergadura en la América Latina. El título que le da la Deutsche Welle a su trabajo es Desapariciones forzadas, una tragedia viva en Latinoamérica. Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, una jornada en la que América Latina pone el foco en varios países que hoy reportan cifras alarmantes de personas desaparecidas, como México y Colombia, con más de 200.000 personas bajo desaparición forzosa, según organismos oficiales. Los números, no obstante, no muestran el alcance real de este problema, que, lejos de atenuarse, ha evolucionado. En Colombia o en México, las cifras son muy altas, pero aún así sabemos que no nos dan una aproximación certera al fenómeno, dice Viviana García, investigadora del Instituto Arnold Bergstresser en Friburgo. Al menos 2.013 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia en lo que ha corrido del año, según cifras del Instituto de Medicina Legal recogidas por la Cruz Roja de Colombia. Estos datos, según detalló el organismo, se suman a los elevados números de años anteriores, pues en 2022 desaparecieron 3.659 personas. Este fenómeno afecta no solamente a las propias víctimas, sino también a los familiares, amigos y a la comunidad, pues degrada los vínculos familiares y afecta la estabilidad de esta, generando temor y desconfianza. En México la situación es espantosa. Migrantes, por ejemplo, denunciaron en el día de ayer, 30, que se han multiplicado las desapariciones de sus compañeros en la frontera norte con Estados Unidos, donde se pierden grupos completos de hasta 30 personas, por lo que protestaron en el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. Ayer conversábamos con Notali Angulo de El Pitazo a propósito de la situación en el Darién y cómo, por ejemplo, el número de venezolanos que cruza esa selva infernal no solo no ha descendido, sino que se va incrementando. Y el detalle de, desaparecen cualquier cantidad de personas, o aparecen cuerpos, o aparecen cadáveres. De manera tal de que cuando hablamos de los desaparecidos, la gama, el abanico es muy, muy amplio. En el caso de los migrantes, por ejemplo, de los migrantes venezolanos, sabemos de embarcaciones que desaparecen en el mar cuando un grupo desesperado sube a algún peñero procurando la costa de Trinidad y Tobago. De manera que el drama tiene varias aristas, con un origen político siempre. Porque cuando se huye de manera desesperada, como se huye de Venezuela, en el fondo hay una razón política, un régimen opresivo, cruel, inhumano, que le ha degradado la vida a los habitantes de Venezuela, y muchos de ellos deciden huir, no tienen manera de vivir allí. Entonces, como decía la periodista Carolina Amoroso, salen del infierno en Venezuela para entrar en el infierno del Darién. Solo entra voluntariamente en un infierno quien sale de otro, quien viene de otro infierno. Fue más o menos, palabra más, palabra menos, la cita de Carolina. Y en el otro extremo tenemos las desapariciones ya determinadas, designadas, dirigidas por los cuerpos represivos y de seguridad. Así ocurrió, por ejemplo, en los tiempos de la dictadura de Pinochet en Chile. Por cierto, el presidente Gabriel Boric
ha dado un decreto para reanudar el proceso de búsqueda e investigación con relación a esto. En Venezuela, pues, cualquier persona puede salir inmediatamente y no regresar. Y en América Latina, en general, lamentablemente, esa es la marca. Son las 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y son las 9:26 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Este despacho de la agencia EFE dice: una estela de destrucción es lo que muestran las imágenes. Está David Pérez Janca, allí está David Pérez Janca. Hola, David. Bien, gracias. Es un placer conversar contigo. ¿Cómo ha sido la situación allí en el noroeste de la península de Florida? Pues la verdad es que un huracán categoría 4 con marejada ciclónica e inundaciones catastróficas, como tú lo decías. Hubo cerca de 500,000 de personas sin servicio eléctrico. La actualización que está dando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a esta hora habla de 146,000 hogares sin electricidad. Todo lo que es la bahía de Tampa, hablamos desde Sarasota hasta la zona norte en el condado Citrus, pasando. Sufrieron inundaciones históricas. Estamos hablando de miles de personas que se quedaron atrapadas en las zonas de evacuación obligatorias. Lo clásico que ocurre en esto, 48 horas antes. Muchas otras no atienden, muchas otras no atienden y resulta que durante la mañana del día de ayer, ya cuando el huracán estaba impactando hacia el norte, hacia el condado Taylor, pues la marejada ciclónica empezó a hacer que condado Taylor, pues la marejada ciclónica empezó a hacer que pero estamos hablando de viviendas que quedaron anegadas, tuvieron que entrar los equipos de rescate en botes, en algunas zonas incluso en helicópteros, a rescatar cientos de personas. Hubo varias viviendas que se perdieron por incendios, producto de la caída de cables con electricidad, y los bomberos obviamente en medio de una inundación no pueden salir. Además, en Estados Unidos hay una norma de seguridad que después de que los vientos pasan de 45 millas por hora, los cuerpos de seguridad y rescate tienen que quedarse acuartelados por la seguridad de su personal y de sus unidades. Lo cierto es que fue bien desastroso. El peor punto está hacia el norte de la costa oeste, donde tenemos decenas de edificaciones arrasadas, pero dentro de todo esto hay una buena noticia, y es que a este instante no se reportan personas fallecidas producto del paso del huracán Idalia. Hay 2 que podrían ser colaterales, que son 2 accidentes de tránsito de personas que, desoyendo la orden de no estar en las vías, salieron de forma imprudente y por exceso de velocidad tuvieron se vincule directamente al paso del huracán Idalia. César. David, por lo que estás contando, que no haya víctimas fatales es prácticamente un milagro. Ahora, ¿el huracán ya abandonó toda esa zona de Tampa? Sí, el huracán abandonó toda esta zona de Tampa y de hecho ya abandonó la Florida. Está saliendo hacia el Atlántico por la costa este del país. Ahora el temor es que pueda ser una especie de blooper y se regrese hacia la Florida. Sin embargo, eso era un temor que existía hace unas 48 horas. Pareciera que no, que si bien vuelve a agarrar algo de fuerza en el Atlántico, no haría un giro
para devolverse a la Florida. Pero estamos hablando de que podría estar entre los 10 huracanes más costosos del estado de la Florida, y esto viene a agravar una situación que hemos venido viviendo desde el año pasado con los huracanes Ian y Nicole, y es la huida de las compañías de seguros de viviendas de la Florida, porque sencillamente no pueden costear el nivel de pérdidas, del aumento dramático de los seguros de las compañías que quedan, aumento de seguros de automóviles. Es realmente una situación que se vuelve en espiral, y mañana es formalmente el pico de la temporada de huracanes, es decir que a los efectos de los meteorólogos esto apenas comienza. Recordemos que la temporada de huracanes se extiende hasta el mes de noviembre, y hemos tenido una actividad inusualmente grande en el Atlántico y en el Caribe con todos estos disturbios tropicales. Así que esto podría ser, ojalá que no, pero habría que estar preparado para que esto sea el abreboca de unas semanas por venir con mucha más actividad ciclónica, tanto en el Caribe como en el Atlántico. Dios mío. David, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Saludos, César Miguel, siempre a la orden por acá, por la costa oeste de la Florida. Gracias. David Pérez Hansen de Univisión Tampa Bay nos habló desde la ciudad de Tampa. Ese tema de las compañías de seguro en la Florida es un tema importante sobre el que hay que detenerse. Bien, son las 9:32 de la mañana. ¿Qué otras noticias de Estados Unidos tenemos, Flor Alicia? El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, pareció congelarse nuevamente ayer, esta vez durante una reunión con un grupo de periodistas en Covington, Kentucky, y se detuvo durante más de 30 segundos después de que le preguntaron si se postularía para la reelección. Cuando se hizo evidente que McConnell se había vuelto a congelar, así se queda como dicen congelado, yo lo vi, el video es impresionante, un asistente se le acercó y le preguntó, ¿escuchó la pregunta, senador? McConnell siguió sin responder. McConnell, republicano por Kentucky, se quedó paralizado también antes, en julio, durante una conferencia de prensa en el Capitolio, y permaneció en silencio durante 19 segundos, con una mirada fija, antes de ser escoltado lejos de las cámaras. Dios. Y finalmente sucedió, Lionel Messi demostró que es mortal. No logró anotar y el Inter Miami no ganó por primera vez desde que llegó el astro argentino. Miami permanece invicto en sus 10 juegos, pero la racha de 9 victorias consecutivas terminó con un empate sin goles en casa contra Nashville, 11 días después de que Miami les venciera en la final de la Leagues Cup, que se redujo a una tensa tanda de penaltis maratónica. Son las 9:33. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, y el recién nombrado encargado de negocios de Gran Bretaña en Venezuela, Colin Dick, se reunieron este miércoles en Caracas en un intento por mejorar las relaciones bilaterales pese a una disputa por los $1.950 millones de Venezuela en reservas de oro mantenidas en el Banco de Inglaterra. Dick, designado este mes para Venezuela, fue comisionado antes para Barbados y el Caribe y director a cargo del Departamento del Reino Unido para la salida de la Unión Europea entre 2017 y 2019. La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia puso sobre la mesa la posibilidad de un intercambio humanitario para liberar a 292 reclusos que son considerados presos políticos en Venezuela. Para ello estarían involucrados países como Estados Unidos, pues la idea sería que el régimen venezolano libere a presos políticos a cambio de la libertad de personas como, por ejemplo, el empresario colombiano Alex Saab. No nos corresponde a nosotros decir que sería Alex Saab, eso sería el tema de discusión, pero ellos lo han planteado. Esa es una cita para la abogada Ana Leonor Acosta, coordinadora de esta coalición. Así lo declaró al diario El Tiempo. La doctora Acosta, que lleva varios años trabajando por la liberación de esos detenidos en Venezuela, explicó que a la fecha hay 174 militares, 105 civiles y 13 sindicalistas en las cárceles venezolanas. Son las 9:35. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio.
El Congreso de Guatemala desconoció este miércoles a la bancada del movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo de León por la orden de un juez penal. Los 5 diputados del movimiento Semilla, incluyendo a Arévalo de León, fueron declarados como independientes debido a la decisión de la Junta Directiva del Legislativo guatemalteco, presidido por Shirley Rivera, diputada del partido oficial Vamos. La sequía amenaza con cerrar el canal de Panamá, por donde pasa el 40% del tráfico mundial de buques de carga. El transporte marítimo por el canal pasa a través de varias esclusas que se llenan con lagos locales después de permitir el paso de los barcos. Pero Panamá está sufriendo una estación seca sin precedentes y los lagos están inusualmente secos. El transporte marítimo se ha reducido de 36 buques por día a 32. Y los barcos tienen que transportar hasta 40% menos de carga para evitar encallar en el nuevo canal poco profundo. Ciudad Juárez, México. Tras una escalada en homicidios en la fronteriza Ciudad Juárez, que fue atribuida por las autoridades a enfrentamientos entre bandas criminales que trafican con personas y drogas, un destacamento de al menos 400 soldados mexicanos especializados contra la violencia llegó esta semana para reforzar las labores de seguridad. Solamente este lunes se dieron 16 homicidios en un solo día en esa ciudad. Ecuador. Carro bomba causó varias explosiones en una zona comercial de Quito. La policía detuvo a 6 personas, entre ellas 5 ecuatorianos y un colombiano, por su presunta vinculación con este coche bomba, algunos de ellos con antecedentes por robo, extorsión y asesinato. Bajo esta modalidad ya se registraron el año pasado varios carros bomba que estallaron en la ciudad de Guayaquil, precedentes que hicieron a los habitantes de la zona pensar que pudiera tratarse de un atentado similar ahora en la capital, Quito, 9:37. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. El expresidente de la Generalitat, Charles Puigdemont, ha negado este jueves que esté manteniendo negociaciones con algún partido de cara a la investidura de un presidente del gobierno, ni tampoco que se haya presentado algún proyecto de amnistía. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, la X ahora, tal y como ha venido haciendo desde las elecciones generales. Puigdemont reconoce tanteos previos entre las formaciones, pero niega que las conversaciones hayan comenzado de manera formal y anuncia que el próximo martes dibujará su marco de exigencias en una rueda de prensa en Bruselas. Siguiendo en España, leo lo siguiente. Es decepcionante que todo el mundo que te para por la calle te hable del beso y no te digan enhorabuena por el Mundial. Así habla Catalina Cole, portera de la selección de España. Añade, al final somos futbolistas y queremos jugar al fútbol y que se nos respete y respetar a los demás. Ya está, jugar al fútbol, que es lo que nos gusta, disfrutarlo y que acabe bien para que nosotras podamos volver y seguir ganando títulos. Las fuerzas rusas intentan contraatacar en los alrededores de la localidad Verbove, hacia las cuales las tropas de Kiev tratan de avanzar después de anunciar la liberación del pueblo de Robotine en el frente de Zaporilla, sureste, informó el portavoz militar ucraniano Oleksandr Stubun. El comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Olivier Bartely, aseguró hoy jueves que la entrada de nuevos Estados miembros en la Unión Europea no es una cuestión que gire en torno a fijar fechas para ello, sino que está relacionada con la voluntad y con que el club comunitario y los países candidatos cumplan lo prometido. El político húngaro se expresó en ese sentido después de que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmara que la Unión Europea debe prepararse para una ampliación a nuevos estados en el 2030. Gabón. El depuesto presidente de Gabón, Ali Bongo, se encuentra bajo arresto domiciliario y un general del ejército ha sido nombrado líder de transición después de un golpe de estado en el estado de África Occidental rico en recursos. En un video, Bongo llamó a amigos de todo el mundo a hacer ruido en su nombre.
Los organismos internacionales condenaron el golpe, pero el ambiente público era de celebración. El general Brice Oligui Nguema fue llevado triunfante por las calles. Es el 8º golpe africano en 3 años. El gigante inmobiliario chino Country Garden informó una pérdida récord, lo que subraya las preocupaciones de que los problemas inmobiliarios generalizados puedan agravar una desaceleración económica china más amplia. La pérdida de $6.700 millones se produjo después de que la compañía incumpliera 2 pagos de bonos y dijera que vendería acciones para pagar algunas de sus deudas. Varios otros promotores han informado de pérdidas o desaceleraciones, y las consecuencias se extienden a toda la economía. A las pequeñas empresas y a los trabajadores se les deben cientos de miles de millones de dólares. 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, que suman ellas más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. En una conversación con un periodista mexicano un par de semanas atrás, hablábamos de el ecocidio que se llevaba adelante en la península de Yucatán con el famoso Tren Maya, que nos decía el periodista es una especie de gran capricho del presidente López Obrador, y se ha hecho sin mayor planificación, como sin mayor planificación se han llevado adelante obras muy costosas, en algunos casos faraónicas, que han terminado siendo inútiles. Por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad de México. Al parecer son varios los proyectos que han terminado siendo eso, ecocidios, elefantes blancos, monumentos de corrupción, y todo esto sin que hayan concluido propiamente la construcción de dichas obras. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué obedece todo esto? Es una cuestión del carácter, de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Ha fallado el proceso de Contraloría y revisión. ¿Cómo se determinó que esas obras eran realmente necesarias o no lo eran? Ese es nuestro foro en esta mañana. Vamos a conversar con Juan Ramón López. Juan Ramón es consultor en Smart Cities, tiene un máster en planificación urbana por la Universidad Complutense de Madrid. Él está en Ciudad de México. Juan Ramón, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, buen día, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y también en Ciudad de México está el periodista José Sánchez Macías. José, muy buenos días, gracias por sumarte a nuestro programa. César, como siempre, un placer saludarte, saludo también al maestro por allá, compañero mexicano, y bueno, saludos a todo el auditorio, que tengan un gran jueves. Muchas gracias. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estos proyectos que han terminado en esa especie de
de grandes elefantes blancos. Vamos a tener primero la aproximación periodística. Te doy la palabra, José. César, bueno, pues se trata principalmente de 3 obras insignia que se comenzaron a construir desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador. Hablamos del aeropuerto Felipe Ángeles, hablamos del Tren Maya y hablamos de la refinería Dos Bocas. Tres proyectos, grandes proyectos de nación que se plantearon desde el inicio de este gobierno y 3 proyectos que tienen 2 aristas. Uno, bueno, pues el primero se lleva por el populismo. ¿Por qué? Al inicio, César, del gobierno de López Obrador, el anterior presidente Enrique Peña Nieto había dejado ya en marcha o construyéndose un aeropuerto. Hay una evidente necesidad en la Ciudad de México y en el país entero de un aeropuerto principal. El que tenemos ahorita, que se encuentra dentro de la Ciudad de México, pues está totalmente rebasado, en todos los sentidos, habidos y por haber, en llegadas, en salidas, en gente, en todo. Era necesario la construcción de un aeropuerto. Sin embargo, con la llegada de López Obrador, bueno, pues este aeropuerto que estaba construyendo Peña Nieto, el anterior presidente, fue cancelado. ¿Por qué? Pues él decía que había corrupción, sin hacer denuncias, sin hacer ningún tipo de acusaciones directas y formales, se cancela a mano alzada en una consulta también que nunca se entendió, y se cancela este aeropuerto para construir uno que se encuentra, César, a las afueras de la Ciudad de México, a casi 1 hora, por lo menos 1 hora 20, si usted quiere salir desde el centro de la Ciudad de México hasta este aeropuerto, y un aeropuerto además que nomás no ha alcanzado a elevarse. La otra es, los cuento rapidísimo, es la refinería Dos Bocas, una refinería que no ha comenzado a refinar, que ya se inauguró, al igual que el de Felipe Ángeles, el aeropuerto, y que no está trabajando. Y por último, un Tren Maya, que supuestamente, ya decía el presidente López Obrador, interconectaría la zona sureste, que en nuestro país, la zona sureste siempre ha adolecido de atención. Es la zona más pobre, la zona donde se concentra la mayor cantidad de personas pobres. Y bueno, la idea, o así nos los vendió el presidente López Obrador, era crear un tren que interconectara prácticamente toda la península, los 3 estados, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, para poder salir hacia arriba y subir hacia la parte hacia el norte del país. Este, en específico, César, que es el que hablas, se ha convertido en un tremendo ecocidio. ¿Por qué? Porque la instalación en el último tramo, que es el tramo 5, la instalación de las vías, ha terminado prácticamente con miles de hectáreas de selva y además de una zona de acuíferos, porque esta zona justamente, César, esta zona de la península de Yucatán es una especie de piedra pómex, es una piedra, es como un queso gruyère por abajo, lleno de hoyos, lleno de canales de agua dulce, es una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo de ríos subterráneos, y obviamente para poder pilotear, para poder cimentar este tren, están cavando y están destruyendo la selva. Entonces, las tres obras insignias del presidente López Obrador, primero, ya han sido inauguradas y no están funcionando. 2, están manejándose con sobrecostos. Hablamos, por ejemplo, del Tren Maya, de un 132% más caro de lo que se nos planteó al principio del gobierno. Y bueno, pues también estamos hablando de una refinería de Dos Bocas que, mientras el mundo está pensando y haciendo legislaciones para que se conviertan los países en emisores menores de cantidades de CO2, bueno, pues nuestro país, México, está construyendo una refinería, le está apostando al petróleo, estamos comprando otra refinería en Deer Park, Texas, en fin, totalmente diametral el camino que está tomando nuestro país. Todo por unas ideas de un presidente que, bueno, pues ha vendido una cosa y no ha entregado nada, y además, bueno, pues ha puesto ahí estas 3 obras que al país en realidad no les van a beneficiar en absoluto. Hablaba el periodista José Sánchez Macías. Muy bien, José nos ha puesto el panorama por delante. Aquí está servido el menú que vamos a discutir. Vamos ahora a abordar el problema ya desde un punto de vista un poco más técnico. Juan Ramón López es consultor en Smart Cities, tiene un máster en planificación urbana por la Complutense de Madrid. Entonces, técnicamente, te pregunto, Juan Ramón, ¿qué es lo que ha pasado puntualmente en este caso, en estos 3 casos? Gracias, César. Básicamente lo que tenemos aquí con el gobierno del presidente López Obrador es la falta de planeación. Eso es la principal característica de estas 3 megaobras. Como ya bien lo decía José Luis, hay un sobrecosto en las 3 obras de prácticamente el doble en las 3. Entonces muestra una falta de planeación, una falta además de transparencia. Vemos que es poca la información que fluye. Además, los institutos de transparencia han sido golpeados.
Entonces, por ejemplo, en el caso del AIFA, va a costar realmente 450,000 millones de pesos el aeropuerto Felipe Ángeles, y no tanto por su construcción. El tema es la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Costó 332,000 millones de pesos. No existe una conexión, porque uno de los principales, digamos, factores que hablan ellos a favor de este nuevo aeropuerto es que, pues sí, está saturado el aeropuerto de la Ciudad de México. El tema es que no hay conexión entre la Ciudad de México y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Existe, pues sí, el tiempo es de alrededor de 1 hora y media para llegar. Hablaban también de la construcción de un tren que los que vivimos aquí en la Ciudad de México sabemos que no se ve ni para cuándo puede existir. La mayoría de las ciudades alrededor del mundo tienen varios aeropuertos, ¿no? Es una de las justificaciones que se da. Sin embargo, estos aeropuertos están bien conectados con el centro de la ciudad, lo cual no ocurre en la Ciudad de México. Otro de los temas es que un aeropuerto no necesita promocionarse, no necesita venderse. Un aeropuerto bien planificado simplemente avanza solo. El AIFA no avanza. El AIFA está detenido. Tan es así que tuvieron que pues mandar los aviones de carga por decreto presidencial al AIFA, lo cual tampoco quiere decir que el aeropuerto de la Ciudad de México pues tenga mayores conexiones o esté más vacío. Simplemente es un decreto que no sirve básicamente para nada. La refinería de Dos Bocas es otro de los casos preocupantes porque, como bien decía José Luis, las energías renovables es a lo que deberíamos de estarle apostando, no al petróleo. En muchos países como España, por ejemplo, en regiones como Madrid, están apostándole a tecnología eólica, ¿no? A este tipo de energía que pues es renovable, ¿no? Y en México le estamos apostando al petróleo y a un ecocidio que quería agregarle ahí a lo que decía José Luis. Por ejemplo, en el Tren Maya, simplemente en el tramo 5, que corre de Cancún hacia Tulum, se talaron más de 2 millones de árboles cuando el presidente había prometido que no se iba a talar un solo árbol, algo que ya sabíamos que iba a suceder, pero 2 millones de árboles en un solo tramo. Es dramático lo que acaba de contarnos Juan Ramón López. A ver, ¿esto obedece a qué? Porque vamos a detenernos un momento en el caso del aeropuerto, del AIFA. Tengo entendido que cuando fue el presidente Biden, le pidieron de manera muy especial que el Air Force One aterrizara en el AIFA y no en el aeropuerto de México. Aterrizan allí y luego tuvieron, con todo y que era una caravana especial con motociclistas que van abriendo el paso, tardaron 1 hora y media en llegar a Ciudad de México. Y el avión, el Air Force One, despegó del AIFA para aterrizar en el otro aeropuerto y llegó en nada, en cuestión de minutos. A ver, bien decía Juan Ramón que las grandes ciudades, y Ciudad de México es una metrópoli inmensa, tienen varios aeropuertos que les sirven, que les surten. ¿Por qué López Obrador, muy bien, tiene su empeño en el AIFA, pero por qué cancela el proyecto que había adelantado Peña Nieto? ¿Qué hay realmente detrás de una decisión como esta? ¿Mero capricho? Le pregunto a José Sánchez Macías. Tú lo has dicho, César, es un simple y llano capricho. Cuando López Obrador llega al gobierno, llega envuelto en una especie de capa de santidad. Son estos, como lo hizo Hugo Chávez en su momento al llegar a Venezuela, el mismo Maduro, como lo hicieron estos líderes populistas que controlaron a un pueblo dolido, porque sí, en efecto, tuvimos muchos gobiernos que nos robaron y nos hicieron lo que quisieron. Encontré un pueblo dolido. Y bueno, pues todas las obras, César, que se hicieron, el pretexto fue la corrupción.
que en la obra de Texcoco, que además iba a ser un aeropuerto de alto calado que competía con los de Nueva York, con los de París, con los de Alemania, el señor presidente cuando llegó dijo, esto es corrupción, como te digo y como te los decía hace rato, sin una sola denuncia legal, hoy no hay nadie en la cárcel o acusado formalmente por la supuesta corrupción que dice López Obrador que existía. Fue, como bien lo hemos dicho, caprichos de López Obrador estas 3 obras. Ahora, y quisiera abundar en ello, César, hay un común denominador en las 3 obras. Las 3 obras las está construyendo el ejército mexicano, no constructoras, no otras empresas. El ejército mexicano está a cargo de estas empresas, de estas construcciones, perdón. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues al poner al ejército mexicano, López Obrador puede designar estas obras como de seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que puede ocultar absolutamente toda la información al respecto, cuánto se gastó, dónde se gastó, a quién se invirtió, a quién se le dio, todo se puede poner como en secreto durante 5 años. Y eso vuelve más opacas las obras, César, porque es el ejército el que les está construyendo. Y bueno, en el aeropuerto, este aeropuerto acusaron corrupción, nunca encontraron corrupción y dejaron esa obra parada. Dejaron esa obra totalmente parada y se fueron a un aeropuerto que ya existía y que además, bueno, pues no tiene las condiciones suficientes. Lo de Biden, lo que hizo López Obrador fue, como todos los líderes populistas, legitimar su aeropuerto con la llegada de Joe Biden. Recordemos que esa misma llegada, previo a la llegada de Joe Biden, por suerte de la vida, capturaron a uno de los hijos de Chapo Guzmán. Suerte. Como bien sabemos, César, en la política no existe la suerte. Pero bueno, al final son estas negociaciones que se hacen para que el presidente legitime, porque él le urge que lleguen a ese aeropuerto, pero lo cierto es que nadie quiere volar en ese aeropuerto. Hay vuelos, César, de $1, literalmente de $1. Más los impuestos, pero nadie quiere viajar porque llegar allá es prácticamente lo mismo que se hace uno si quiere volar de la Ciudad de México a Cancún. Son 2 horas haría uno, entonces es ilógico, es como bien decía Juan, es una falta de planeación total, es un gobierno de improvisados, pero aparte es un gobierno que ya no le está importando el bien de la gente, sino hacer obras que sus caprichos quieren, porque además esa es otra, César, somos un gobierno de inauguraciones a medias, porque ya está inaugurada la refinería, ya está inaugurado el AIFA, y ya está inaugurado, ya dieron el banderazo del Tren Maya, y pregúntame si alguno de los 3 está trabajando, ninguno de los 3. Estamos en un gobierno de simulaciones, así es como lo vivimos. Flor Alicia Anzola, nuestra productora, quiere hacer una pregunta. Bueno, básicamente comentarles que estaba leyendo en El País que se supone que mañana, 1 de septiembre, a las 10 de la mañana, en la Ciudad de México, o sea, en el Tiempo de México, en las redes sociales y el canal oficial de YouTube del Gobierno de México, vamos a tener al presidente Andrés Manuel López Obrador rindiendo su 5º informe justamente mientras hace la supervisión a bordo del Tren Maya, que contará con distintas paradas a lo largo de la península de Yucatán. Él dijo que se va a subir en el Tren Maya, no para inaugurarlo, sino para hacer una supervisión, y van a ir desde el tren, la estación de Campeche, hasta Tella en Mérida. ¿Qué tal? No para inaugurarlo, porque ya está inaugurado, dirá. Para concluir, ya se nos fue el tiempo. Para concluir, le pregunto entonces a Juan Ramón López. Estas obras no están concluidas, valga la redundancia, como bien nos decía José. Pero ahí hay un daño al patrimonio, ahí hay un daño monetario, hay un daño de corrupción, pero hay daños colaterales, el ecocidio, el problema del aeropuerto inútil. ¿Qué va a pasar con todas esas obras una vez que ya el señor López Obrador no esté? Pues justo eso le tendríamos que preguntar al presidente en su informe, que ya es mañana también. Son obras que además, por ejemplo, el ecocidio del Tren Maya no se habla de, hay un etnocidio, porque está dividiendo comunidades indígenas que van a sufrir esto, prácticamente pueden desaparecer. Entonces, estas obras me parece muy importante que el próximo gobierno podría, no sé si sea de alternancia o no, pero tendría que actuar para poder pues darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México podría continuar con sus obras, ¿no? Ya está detenido,
y el AIFA dejarlo, ¿no? Podría servir en unos años, pero creo que estas obras lo único que van a hacer van a ser monumentos a la opacidad, sí. Y van a ser una prueba de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tenía una gran oportunidad para cambiar la historia del país, básicamente no lo hizo, y lo que hizo fue retroceder en muchas cuestiones, en la cuestión climática, en la cuestión de conexión, en una cuestión medioambiental. El gobierno de López Obrador ha fracasado. Muchísimas gracias, Juan Ramón López, consultor en Smart Cities, y muchísimas gracias a José Sánchez Macías, periodista, ambos en Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Al contrario, César, gracias a ti por la invitación, y como siempre, @soy Pepe Macías, ahí me pueden encontrar. Gracias, César. Gracias, Juan. Muchas gracias, José Luis. Gracias, César, por la invitación, y aquí estamos. Buen día. Buen día. Es increíble, Flor Alicia y amigos oyentes, sí. Estos líderes populistas ellos se asumen que son la encarnación del pueblo. Exacto. Solo ellos son el pueblo. Y entonces, en tanto pueblo, son dueños del país. Y de la verdad. Sí, pero cuando Hugo Chávez decía, exprópiese, haga esto, él actuaba como si todo eso fuera de su propiedad. Uh-huh. Pues López Obrador actúa con la misma irresponsabilidad, el mismo cinismo, ¿no? Hágase esto, hágase lo otro, y el daño que ha hecho en 3 obras que están inauguradas pero ninguna funciona, pues es total. 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:06 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, se cocina de manera indirecta, de forma que esa carne tiene toda la jugosidad. Y esa carne te la vamos a presentar acompañada de chicharrón, chorizo, morcilla, hallaquitas, yuca frita, yuca asada, cachapas, arepas, quesos, los quesos, la variedad de quesos. Dios mío. Y viernes, sábado y domingo, joropo llanero, arpa, 4 y maracas. ¿Dónde está Nando Grill? Pues en Doral, Westchester y Homestead. Y mañana viernes, el sábado se inaugura en la sede en Orlando. Nando Grill, la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. En el lado republicano, mientras ven que el expresidente Donald Trump continúa bajo ese acoso de procesos judiciales aquí y allá en diversos estados por diversos motivos, unos más graves, otros menos, no dejan de llevar adelante una estrategia para igual someter, a limitar, complicarle la existencia política, nada menos que al presidente Joe Biden. Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara, el Speaker of the House del Partido Republicano, avanza en su estrategia de un impeachment contra Biden. Y esa es la idea que han diseñado para este próximo mes de otoño, vinculándole con para el próximo otoño, ¿no? Vinculándole con los casos de su hijo Hunter. ¿Esta estrategia en qué consiste? ¿Cuántas posibilidades de éxito puede tener? En la ciudad de McAllen, en Texas, está el analista político Jorge Martínez. Jorge, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias por tenerme, César. Es un placer estar con ustedes. A ver, ¿qué nos puedes comentar de esta estrategia del plan McCarthy?
Sí, primeramente, se puede hacer algo histórico aquí si es lo que está buscando Kevin McCarthy en darle este juicio político al presidente. Sabemos que pues hay problemas de los dos lados entre el Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Pero si hace esto sería algo más simbólico porque no hay los votos en el lado del Senado para seguir con estos cargos, como lo pasó cuando el expresidente Donald Trump estaba encargado como presidente. Entonces, el problema que van a tener aquí es que se va a acabar lo que es el año fiscal y el dinero que tiene para que el gobierno siga corriendo. Entonces, si se acaba esto al fin del mes de septiembre, no pueden seguir con las investigaciones. Y por ello, dices, esto sería más bien algo simbólico, pero ¿qué sentido tiene algo simbólico si no se va a concretar de ninguna manera? Y sobre todo si tomamos en cuenta el año electoral, que ya prácticamente están dando. ¿Qué nos dice, Jorge? No solamente pues, simbólico, pero estaría en lo que es los libros de la historia, que también le dieron la impugnación al presidente Joe Biden por la corrupción que está en la familia Biden y el dinero de Ucrania que recibió y quién sabe cuántas otras cosas. Pero yo pienso que la verdad, el pueblo latino ahorita está sufriendo más por la economía y por Bidenomics. Y necesitamos estar enfocados más en cómo salirnos de esta economía que solo está creciendo al 1% en estos últimos 2 años. Yo pienso que eso es horrible y no debemos estar contentos con eso. Entonces debemos enfocarnos en lo que viene por delante y a encontrar maneras donde usted y yo podemos prosperar que sin que el gobierno se mete en las vidas de nosotros. Ya veo. ¿Qué va a ocurrir entonces, digamos, en esta estrategia que nos lleva ya hacia el final del año, Jorge? Pues pueden seguir con las investigaciones y cargar al presidente con este juicio político, pero se va a parar porque necesitan seguir teniendo el dinero del gobierno para correr, para seguir corriendo, hasta estar abierto. Y eso sería pláticas a los últimos de septiembre. Si pasan eso, sería un tiempo corto para seguir corriendo hasta el fin del año. Entonces nos va a acabar el año y no sé cómo lo van a hacer para seguirle, pero si tienen lo que es la voluntad, lo pueden hacer. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Jorge Martínez es analista político, nos habló desde McAllen, en el estado de Texas. Y el reloj nos indica que son las 10:13 de la mañana. Tengo acá esta noticia. La ONG Una Ventana a la Libertad registró entre octubre del año pasado y el pasado mes de julio 240 casos sospechosos de tuberculosis en 161 calabozos policiales en Venezuela, donde la falta de distanciamiento provoca que las enfermedades infectocontagiosas se propaguen con facilidad. Vamos a Caracas, allí en la línea telefónica está precisamente el director de esta ONG, Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César, gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación? Estamos hablando de 240 casos de tuberculosis. Sí, mira, nosotros ya desde hace algún tiempo venimos denunciando la gravedad de la situación a nivel de enfermedades y sanitaria, sobre todo en los centros de atención preventiva de Venezuela, que se han convertido en las nuevas cárceles del país, a pesar de que estos son espacios que no reúnen las condiciones para tener a reclusos allí por lapsos mayores de 48 horas. Sin embargo, aquí se han convertido en centros permanentes y esto ha traído este tipo de consecuencias, el aumento de las enfermedades y la insalubridad en estos sitios. Fíjate tú que anteriormente la principal causa de muerte en las cárceles
en todos los centros de detención de Venezuela era por violencia intracarcelaria, peleas entre los mismos reclusos. Hoy en día no, hoy en día la principal causa de muerte en cárceles y en centros de detención preventiva son las enfermedades. Y de estas, la que lleva la batuta, por llamarlo así, es la tuberculosis. O sea, nosotros en este estudio que hicimos en 161 centros de detención preventiva, de los aproximadamente como 1.000 que hay, según dijo recientemente la ministra para el Servicio Penitenciario, tuvimos estos resultados, 240 detenidos con posible tuberculosis, conseguimos VIH, COVID, muchísima desnutrición, y bueno, estos son creo que los problemas más graves que está viviendo la población penitenciaria hoy en día, aparte de los que han vivido siempre, el retardo procesal, el hacinamiento. Leo, Carlos también, sarna, enfermedades de los ojos, infecciones de los ojos, pues. Estamos hablando de que en un cuarto donde caben 10 personas hay 100. Entonces aquí no hay ningún tipo de prevención para este tipo de enfermedades que son fáciles de transmitir, pues. O sea, la tuberculosis, si tú estás montado encima de la otra persona, pues claro, no tienes espacio para... es probable que si tú la tienes se la transmitas a otro, ¿no? Yeah. Igual determinamos, hay muchas enfermedades respiratorias que bueno, que podrían desencadenar en una tuberculosis. Carlos, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en esta mañana. Ok, gracias a ti, César, hasta luego. Carlos Nieto Palma es abogado especializado en derechos humanos y es el coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad. Nos habló desde Caracas. Son las 10:17. Vamos ahora a otros asuntos. En la línea telefónica tengo en este momento al buen amigo Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, muy buenos días. Encantado de tenerlos aquí y poderles dar toda la información que pueda a nuestros amigos oyentes. ¿Cómo garantizan las anualidades, un flujo constante de ingresos durante la jubilación? ¿Y cuáles son las diferentes opciones de pago disponibles, Mauro? Bueno, César, la pregunta, como dicen, es larga, pero en la realidad es corta. Una anualidad tiene de característica que garantiza ingresos de por vida. Ese es el secreto, que se garantiza ingresos de por vida. Ese es el beneficio. Muchas personas comienzan a recibir, por decir, $20,000, reciben $1,000 mensuales, entonces en 20 meses se le acaba. Si usted tiene una anualidad, la compañía que hace las anualidades, que son usualmente compañías de seguros, van a garantizarle dinero de por vida. Entonces ellos son capaces de analizar la edad suya y decirle, mire, personas a la edad suya viven tanta cantidad de tiempo, entonces no le vamos a dar $1,000 mensuales, pero le podemos dar, estoy hablando del ejemplo de 20,000 que tuviera usted guardados, le vamos a dar el 4 o el 5%, pero se lo vamos a garantizar de por vida. Y usted tendrá ingresos de por vida. Eso es lo que ofrece una anualidad, garantía de que usted va a tener ingresos de por vida. Cuando pones ese ejemplo, Mauro, de $20,000, ¿cómo sería, por favor? 5% de $20,000 serían 5 por 2, 10, serían $1,000 al año. Entonces, $1,000 usted lo recibe usualmente divididos para 12 meses. Ahora, si usted tiene $1,000,000, entonces usted recibe el 6% aproximadamente. 6% sería de $1,000,000, $60,000, o un cheque de $5,000. No importa los números, es el porcentaje en promedio que usted va a recibir. Ahora, todo depende, entre más vieja sea la persona, mayores van a ser los ingresos que la compañía va a analizar para poderle dar a la persona. Es un sistema bien interesante, por lo menos conocerlo para poder tomar una decisión. Muchas personas quisieran tener el dinero cash o en efectivo y no tener un plan de retiro, pero no es cierto. Cuando una persona ya se acerca a su vejez, quisiera tener garantizado
garantías. Y eso es lo más importante, César. A ver, yo puedo personalizar una anualidad X y alinearla con mis necesidades y objetivos financieros específicos. Sí, una ¿Cómo? persona puede decidir que va a hacer una anualidad a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Todo depende de cómo quiera garantizar el ingreso. Hay personas que necesitan solamente tener el ingreso por enfermedad. Por ejemplo, una persona tiene una enfermedad y dice, ninguna compañía de seguros me va a asegurar, pero yo necesito esta platica que tengo, hacerla durar mucho más tiempo. Entonces, abre una anualidad que le garantice dinero. 1, de por vida, 2, por 5, 10, 15 o 20 años, y se va organizando de acuerdo a la necesidad de cada persona. Es bien interesante ver estos instrumentos que no conocemos, pero traen muchos beneficios. El perjuicio principal o lo malo es que si la persona tomó una mala decisión, le entregó la plata a la compañía de seguros, escuchen esto, le entregó la plata a la compañía de seguros y se comprometió a recibir una mensualidad, muchas veces comete el error que la compañía ya no le devuelve el dinero a la persona. Escuchen eso, no le devuelve el dinero porque le está garantizando una entrada de por vida. Si se hace de una manera diferente es garantizar el dinero para tener un ingreso mensual, pero tener al mismo tiempo el acceso al dinero va a ser mucho mejor, y esta opción también existe. Ya, Mauro, a ver, hablando de riesgos, de peligros, ¿qué debo saber antes de invertir? Ayúdame en eso, por favor. Wow. Existen anualidades que son fijas, son variables, es decir, que los intereses van a variar porque el mercado lo va a variar entre ganancias y pérdidas. Entonces la persona, a medida de que va aumentando su edad, debe disminuir los riesgos. Para eso nosotros hacemos un examen de riesgos y la persona se entera, yo no debería hacer esto porque toda la vida he estado tomando riesgos, ya no debo tomar tanto riesgo y debo ser más conservador con mi dinero. Entonces se hacen análisis de riesgos, César. Esto es muy importante que una persona aprenda a hacerlo. Hay personas que dicen que son conservadoras y al contrario, son agresivas. Y hay personas que dicen, yo soy muy agresivo, pero es mentira, simplemente están tomando inversiones sin riesgos. Entonces hay que hacer un examen de riesgos para saber, por ejemplo, matemáticas, standard deviation, el beta, las inversiones tienen unos números que se van graduando de acuerdo a lo que la persona quiere tener de objetivo. Anote usted, por favor, este teléfono, 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767, que es el teléfono de Guerra Financial Group. También puede usted escribir a www.guerrafinancial.com, donde le va a atender precisamente nuestro buen amigo Mauro Guerra. Mauro, muchísimas gracias por tan importantes consejos. Claro que sí, César, para mí es un placer. Tenemos 38 personas trabajando en nuestra organización. Yo simplemente doy ideas, pero ustedes, amigos, hagan su llamada, se van a encontrar con mucha educación, hacemos los seminarios, esto también es importante que lo sepan. Muchas gracias de todas maneras, César. Gracias. Un feliz día para ti. Gracias. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:25 de la mañana. Leo lo siguiente. Perú plantea un plan Boluarte contra la inseguridad en lugar de uno inspirado en Bukele. El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola, señaló que el gobierno va a impulsar un plan Boluarte contra la inseguridad, en referencia a la mandataria, y no uno inspirado en Bukele, el presidente salvadoreño. ¿En qué consiste el plan Boluarte? ¿Por qué hay que hacer la aclaratoria con relación al plan Bukele? ¿Es que alguien lo había sugerido? En definitiva, ¿qué es lo que piensan hacer? Vamos a Lima a encontrar respuestas. En la línea telefónica
está la analista Diana Seminario. Diana, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente hubo que hacer esta aclaración porque Perú y El Salvador son de realidades absolutamente diferentes, empezando por el tamaño de la población y las dimensiones del país. Definitivamente lo que está haciendo el gobierno es enviar al Congreso una serie de medidas para lo que acá llamamos facultades extraordinarias para legislar en materia de seguridad. La seguridad, desgraciadamente, aquí se está escapando de las manos, el tema de seguridad y sicariato, el pago de cupos, la gente, pequeños empresarios, dueños de restaurantes, son asesinados a mansalva porque se niegan a pagar estos cupos, ¿no? A extorsionadores y los asesinan en toda vía pública, los sicarios, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Como digo, hay una notable diferencia en cuanto al plan Bukele, porque ya en Perú hemos tenido antes el azote, por ejemplo, el terrorismo, y tuvimos un plan que en su momento funcionó bajo la presidencia de Alberto Fujimori, pero que está preso, ¿no? Por violaciones a derechos humanos. Entonces, yo no le deseo nada malo a Nayib Bukele, pero creo que las organizaciones internacionales de derechos humanos lo van a procesar en algún momento, ¿no? Me parece que el plan Bukele puede funcionar en El Salvador y de hecho tienen más de un año sin crímenes, pero las realidades latinoamericanas, cada país es distinto, ¿no? Y Diana, ¿alguien en el Perú sugirió hacer algo parecido a lo que ha hecho Bukele en El Salvador? Sí, hubo incluso un presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo mencionó, lo mencionaron algunos parlamentarios, incluso hubo uno del Partido Fujimorista que se atrevió a decir que el Perú ya tuvo un Bukele, en referencia a Alberto Fujimori, porque también la diferencia y la comparación no viene al caso, porque lo que vivió el Perú en la década del 80 e inicios del 90 fue terrorismo armado por grupos marxistas maoístas. Entonces tampoco hay ahí una comparación. Pero sí hubo quienes hicieron un planteamiento informal, por supuesto, hasta que la señora Boluarte tuvo que salir a decir que el Perú tiene sus propios métodos, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Y la señora Boluarte ya ha diseñado el plan, ¿sabe? Sí, más que un plan, como te dije, son una serie de medidas legislativas que van a ir hacia el Congreso, para que el Congreso se encargue pues de darles una, digamos, carta blanca al Ejecutivo para que pueda legislar en materia de seguridad. Muy bien, Diana, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana. No, gracias a ustedes. Gracias. Diana Seminario, desde la ciudad de Lima, 10:29 de la mañana. A propósito de la migración venezolana que no merma, que pasa esa terrible selva del Darién, sube Centroamérica, atraviesa el vasto territorio mexicano y llega al Río Grande o Bravo, la frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando uno llega a esa frontera? Esa pregunta solo se la podemos formular y solo nos la puede responder alguien como la doctora Michelle Canero, quien es abogada especializada en temas de inmigración. Michelle, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ti por invitarme. ¿Qué pasa cuando uno llega a la frontera de los Estados Unidos, Michelle? Bueno, ahorita lo que estamos viendo son varias cosas. Desafortunadamente, las personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití que llegan a la frontera no van a poder participar en el nuevo programa de parol. Entonces, le aconsejo a todas las personas de esas nacionalidades que por favor no viajen a la frontera, que apliquen el programa de parol directamente para poder venir con el parol y el permiso de trabajo. Tarda unos meses, pero es mucho menos arriesgoso y llegas aquí legalmente. Vamos a decir, uno llega a la frontera. Lo que estamos viendo es que en muchos casos le están dando una I-220A. Esto es
cuando te sueltan y te dejan con lo que llaman un release on your own recognizance, ¿ok? Esto no es técnicamente un parol, aunque hay un argumento legal que sí lo es, y eso está bajo apelación con las cortes. Si llegamos a ganar ese caso, que es un parol, esto significa que han entrado con inspección y ahora estas personas, si son cubanos, van a poder hacer un ajuste cubano. O posiblemente, si están casados con un ciudadano, puedan hacer una solicitud de matrimonio y ajustar. La realidad es que cuando uno entra por la frontera, te están ya iniciando deportación porque no estás entrando con inspección y puedes presentar defensas a la deportación en corte. Puedes defender con asilo, puedes defender después si tienes peligro de tortura en la Convención contra la Tortura. Pero una vez que te han iniciado esa deportación, lo que estás es defendiéndola. No tienes la posibilidad de solicitar defensas afirmativas. Y si no se considera que la entrada es con inspección, tampoco puedes hacer otros procesos para resolver tu situación inmigratoria. Por eso esta decisión que está pendiente con la Corte de Apelación de Migración sobre cuando lo sueltan a uno con la I-220A, si eso se considera un parol, es muy importante porque va a crear avenidas para personas que se han beneficiado de esa condición poder aplicar a la residencia. Si no, están en un limbo. Y los que están en corte, porque algunos los refieren directo a corte, no les dan la I-220A, les dan el Notice to Appear, los que están en corte tienen que defender su caso de deportación en corte. Michelle, a ver, entonces queda perfectamente claro por qué dices no venga a la frontera, porque se le va a complicar la vida y va a quedar en ese limbo que ya has descrito. ¿Cómo hay que hacer las cosas de manera correcta entonces? Entonces, cuando hay ciertas nacionalidades que no tienen alternativa para pedir asilo que llegar a la frontera, ¿verdad? Pero si eres nacional de Nicaragua, Haití, Cuba o Venezuela, tienes el programa de parol. El programa de parol, cualquier persona, organización puede sponsoriarlo a uno. Se hace a través de un portal de inmigración en red. La solicitud sí va a tardar 6, 8 meses, posiblemente más, ser procesada. Pero yo recomiendo que hagan eso primero, porque el cruce por la frontera va a tardar muchos meses. Es arriesgoso y también estamos hablando de un costo. La mayoría de las personas están gastando 10, 20, 30 mil dólares para hacer ese viaje. El programa de parol es gratis y es algo que uno puede hacer y si te aprueban, te van a dar un documento que te puedes montar en un avión, llegar a los Estados Unidos y al llegar vas a tener estadía legal por 2 años y un permiso de trabajo. Estas son cosas que no logras llegando a la frontera. En la frontera no te van a dar permiso de trabajo, no te van a dar estadía. Sí. Lo que vas a terminar haciendo es teniendo que contratar un abogado para defenderte en corte si es que te permiten entrar. También sabemos que les dan vuelta a las personas y les dicen que esperen su caso de asilo en México, que también ha sido muy peligroso porque ese programa de mantenerse en México, lo que entendemos es que las zonas donde está la gente están muy peligrosas. Michelle, ¿por qué es tan caro? Dijiste 20, 30 mil dólares llegar hasta la frontera. La mayoría de las personas están llegando a los Estados Unidos con asistencia de coyotes, ¿verdad? Sí. Y estos coyotes están cobrando eso para que la gente viaje a los Estados Unidos. Y a veces te cobran algo y a mitad de camino te piden más dinero. También estamos viendo que la gente, estamos hablando de un viaje de meses. Necesitas comida, necesitas dinero donde te vas a quedar, claro. Te pueden robar. Entonces la gente está llevando dinero, no están viniendo con nada. Sí. Anote usted, por favor, este teléfono. 844-8-MIGRAR, le repito. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. 844-864-4727. Ese es el teléfono de la doctora Michelle Canero, en su escritorio Canero
Fadul Immigration. Llame y diga que está llamando de mi parte y así la primera consulta será gratis. Gracias, Michelle. También puede usted escribir a inmigraya@canelofadul.com. Michelle, mil gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo fuerte, César. Muchas gracias por tenerme todas las semanas. Sí, pero has de venir al estudio, ¿eh? Por favor. Sí. Ya, mira que ya me malacostumbré. Bueno, la próxima semana estoy ahí. Gracias, Michelle. Muchas gracias. La doctora Michelle Canelo realmente es extraordinaria. ¿Y cómo conoce esta materia? De verdad es impresionante. Michelle Canelo, abogada de inmigración. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Escucha esto. 5 millones de abejas se cayeron de un camión en Canadá. Ya esa oración es insólita. ¿Cómo que se cayeron? Se cayeron, ya vas a ver. Se llamó a los apicultores locales para que ayudaran. Uno informó de una nube bastante loca de abejas enojadas, confundidas y sin hogar. Y la policía advirtió a los residentes de Burlington, Ontario, en Canadá, que se mantuvieran alejados de la zona. Alrededor del 75% de los cultivos dependen de la polinización por insectos, pero en gran parte del mundo no hay suficientes abejas silvestres para hacer el trabajo. Las poblaciones se han visto afectadas por la reducción de los hábitats y las plagas. Por este motivo, los apicultores comerciales, como el señor que llevaba esta carga, transportan colmenas y alquilan los servicios de sus abejas a los agricultores que los necesitan. Un camión normalmente podría transportar 400 colmenas y 20 millones de abejas, y una colmena podría trasladarse varias veces al año entre los distintos estados. El conductor, en este caso, que lanzó a la calle 5 millones de abejas, recibió él solito más de 100 picaduras, pero la mayoría de las abejas, ellas sí, sobrevivieron el incidente. Pero ¿y el pobre chofer cómo quedó? Bueno, es apicultor, debe estar acostumbrado a la picadura, ya debe, no. 100 picaduras. Pero 100 picaduras hay que verle la cara a eso, ¿ah? Bueno, o ya no verle la cara al señor. No. Dios mío, se oye de todo. Son las 10:39, gracias Flor Alicia. Son las 10:39 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. ¿Le fastidia a usted ir a una reunión virtual? Sí, virtual. Virtual. Ajá. ¿Le fastidia ir a una reunión virtual? Total. Dígame. En fin. Pues sabe, no va a tener que ir ahora necesariamente. Pero es que tengo que ir, tengo que estar presente, tengo que después hacer un reporte. No se preocupe. La inteligencia artificial lo hará por usted. Leo esta noticia. Inteligencia artificial sustituirá a los usuarios de Google Meet en reuniones virtuales con la función Asiste por mí. Duet AI podrá participar en la reunión en tu lugar, hacer que tu mensaje se escuche y, por supuesto, prepararte un resumen. ¿Qué es esto? ¿Cómo la inteligencia artificial ya está metida prácticamente en todo? Ya usted no es necesario, para nada. Vamos a Montreal. Allí, en la línea telefónica, está Héctor Palacios. Héctor ha sido un investigador en estos temas de la inteligencia artificial por más de 20 años y es todo un experto en la materia, evidentemente. Héctor, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, César Miguel. Un placer. ¿Qué es este nuevo programa para Google Meet? Como parte de la estrategia que las grandes empresas tecnológicas quieren para usar estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, todo el mundo está, por supuesto, usándola en sus productos y Google lo puede usar en la búsqueda que todos conocemos y también lo puede utilizar en las aplicaciones de oficina. Entonces, hicieron este anuncio de disponibilidad general, porque habían dicho hace meses que estaría disponible, pero desde hace 2 días
todas aquellas empresas pequeñas, medianas o cualquier inclusive que abra alguna de estos productos, podría comenzar a hacer uso de esto, y en particular lo que mencionabas es esta posibilidad de enriquecer las reuniones virtuales, ¿no? También sirve para los documentos, para las hojas de cálculos, pero en particular para las reuniones tiene como algunas características que utilizan estas técnicas. Héctor, fíjate, me fastidia ir a la reunión virtual tal que tengo programada para tal hora. Entonces, con este instrumento, yo voy a estar presente, voy a dar el mensaje que quiero dar para esa reunión, y el instrumento luego me va a dar un resumen. Pero pongamos el caso que las 10 personas que tienen que estar en esa reunión virtual, a las 10 les fastidia ir, o están complicadas y no pueden ir, y hacen exactamente lo mismo que hago yo. Es decir, ¿se podría dar entonces el caso de una reunión virtual donde no hay nadie? Bueno, ya hay reuniones virtuales donde no hay nadie. Por ejemplo, en la bolsa hay montones de estos agentes que compran y venden acciones, y ya nadie se grita las acciones como en las películas, ¿no? En las ¿no? Esto que podría pasar en una situación muy aburrida, se puede dar. También más fácil, más realista probablemente es que comience a pasar con correos, ¿no? Dile que sí, dile que no, dile que para el martes, la cosa escribo, hay un mamotreto muy largo. De hecho, si nos acostumbramos a eso, quizás las reuniones comenzarán a tener menos valor, ¿no? Pero por ahora el atributo de atender por mí es como una función muy, muy específica, con unas características muy limitadas, que puede servir para decir un mensaje muy corto, para tomar algunas notas, pero tiene que ser una participación muy pequeña, porque toda la reunión, pero primero que no es para interacción, sino es como para decir algo. Ya. Lo mismo que el resumen, lo mismo que tomar, cuando uno llega a mitad de reunión, supuestamente te ponía al día. Todo esto depende, por supuesto, en que nuestras reuniones son todas muy aburridas, ¿no? Las variaciones de reuniones que hay en el mundo, el 90% de lo que se dice es la misma forma, y es allí justamente donde las empresas tienen la oportunidad de utilizar estos productos, ¿no? Si fueran reuniones de amigos, ya es otra cosa. Ah, claro. Sobre todo si en la reunión de amigos empiezan a hablar de alguien, ¿no? O algún chiste. Por supuesto, ¿no? Pero la gente también inventa en esas reuniones, entonces ahí a lo mejor también hay competencia. Ya. Flor Alicia Anzola, nuestra productora, quiere hacerte una pregunta, Héctor. Sí, Héctor, como sabemos siempre, detrás de todas estas iniciativas también está la búsqueda de alimentar esa inteligencia artificial de Google. Al ver la interacción y trabajar en la interacción entre humanos, estos chats, y recabar cómo se da esa interacción, Google también está aprendiendo de ese proceso. ¿Cómo lo ves tú desde esa óptica? Un tema que está muy sensible es justamente lo de la privacidad. De hecho, hay en marcha varias demandas a la gente que ha hecho disponible modelos como esto. Hay unas demandas pendientes para OpenAI, hay algunas demandas pendientes para los que generan imágenes. En el caso de Google, ellos anunciaron muy claramente que hay control sobre los datos y que la idea es que esos datos no se cuelen para otros usuarios. Pues no, porque en esta reunión hablamos en la reunión de la empresa competidora, pues sale el mismo tema utilizando el mismo texto. Ha habido mucha investigación durante mucho tiempo de lo que llaman aprendizaje de máquinas con privacidad. Entonces, esas cosas están más o menos preparadas. Por supuesto, en el caso de Google, ellos igual pueden hacer aprendizaje a través de los muchos usuarios, porque te permite, como si fuera en publicidad, tener un gran mercado de probar diferentes versiones de las técnicas y ver cuáles les va mejor. Entonces, digamos que en este caso los datos son más bien una empresa a la vez, pero probablemente tengan incentivos muy fuertes económicos de, en efecto, que no salga una conversación o un tema específico para un cliente en particular. Sin embargo, dentro de la misma organización, sí, yo no he leído los detalles de las condiciones, pero pues, es muy probable que todo el mundo esté de acuerdo en que, por ejemplo, mejoren las tomas de notas para una organización en particular. Claro. Pero ustedes a lo mejor siempre hablan de lo mismo, y si les va bien que comience a hablar de lo mismo, pero entre ustedes está bien siempre y cuando no se asusten, ¿no? Si la gente ve que empieza a pasar, se pregunta qué va a pasar con los demás. Claro. Por lo general, en este tema tan novedoso de la inteligencia artificial,
uno suele interpretar la información que nos llega, la noticia que nos llega, de una manera un tanto exagerada. Lo digo, Héctor, porque, fíjate, de buenas a primeras leí la noticia y dije, bueno, pero entonces no tengo yo que ir a la reunión y no va a ir nadie a la reunión, pero luego en esta conversación contigo uno ve que es algo bastante más reducido, no es algo tan absorbente ni tan amplio y termina siendo algo realmente puntual. Dado ese pequeño ejemplo que me acaba de ocurrir en esta conversación contigo, ¿cómo debería uno entender el proceso de la inteligencia artificial? Digo, alguien como yo, pues que se movió siempre en inteligencia natural, no necesariamente abundante, pero ¿cómo debemos manejarnos a la hora de recibir noticias, Héctor? Sí, en mi opinión, las expectativas que hay sobre las técnicas de inteligencia artificial están definitivamente no cerca de bajar, ¿no? O sea, hay como todo el tiempo hay una noticia nueva de que va a ser capaz de curar el cáncer, alcanzar la felicidad y resolver los problemas sentimentales, y pues no, esto es un software que hace unas cosas muy particulares. Lo que pasa es que aún no entendemos qué hace, y por lo tanto se nos activa la imaginación y por lo tanto hay muchas posibilidades de hacer clic en cosas que nos suenan excitantes para la imaginación. Lo más importante es saber que es entender que estas técnicas, tanto las que usan texto como las que usan imágenes, están basadas en cosas que han visto y que por lo tanto son muy buenas en los lugares comunes, pero nuestra vida está llena de lugares comunes, y pero que cometen muchos errores, pero que cuando es corto es un poco más fácil. Podríamos verlo como una especie de corrector ortográfico un poco más largo. Se me puede escribir una oración, se me puede corregir la ortografía de un texto, o si me puede anotar las 3 cosas que han dicho en una reunión súper aburrida de media hora que llevo porque llegué tarde. O sea, en esa zona sí, y después todo lo que es más sutil, más delicado, pues no, pero sí es cierto que, sin embargo, a pesar de sus limitaciones en comunicación pública, en publicidad, en política, sí los efectos son probablemente lo que más vaya a cambiar cómo nos comunicamos en los próximos días, en los próximos años a nivel público. Muy buena la precisión que has hecho. Héctor, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, un placer como siempre. Héctor Palacios es experto en temas de inteligencia artificial y nos habló desde Montreal, 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos ya para cerrar, Flor Alicia? Bueno, mucha gente ha comprado sus tickets con mucha intención de entrar entre los primeros en el tren que va de West Palm Beach a Orlando, cuando se suponía que iba a abrir a principios de septiembre. Pero la compañía ferroviaria privada Brightline aplazó por segunda vez la entrada en funcionamiento del último tramo de la línea de alta velocidad entre Miami y Orlando, el que va desde West Palm Beach hasta la ciudad de los parques temáticos. La compañía anunció el aplazamiento hasta por lo menos el 22 de septiembre, al tiempo que el reembolso total de los billetes comprados para viajar hacia o desde Orlando entre el 7 y el 21 de septiembre, cuyos titulares van a recibir como cortesía una subida a la primera clase cuando compren un nuevo pasaje. Bueno, es maravilloso si les devuelven el dinero y pueden comprar un nuevo pasaje al precio que estaban originalmente, pero les van a dar con este cupón especial. El upgrade. El upgrade vale la pena. En agosto, este proyecto de Brightline tiene 10 años en construcción. Y el viaje desde Miami a Orlando y en sentido inverso va a durar 3 horas. Los precios están entre los $79 y los $149 en primera. Es decir, ir Miami a Orlando en 3 horas sin manejar. Eso es maravilloso. Claro que eso va a ser un éxito. Muy bien, gracias Flor Alicia, son las 10:54. Así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.